Vamos a comenzar con la palabra. Wow. Les quiero decir, ha sido una semana, wow, de duros sacrificios. Ha sido una semana donde hemos tenido que arrebatar con violencia las promesas del Señor. Hemos tenido que arrebatar con violencia lo que ya el Señor ha puesto en nuestras manos. Mira, hermano, muchas veces nosotros le pedimos al Señor por cosas que ya tenemos de frente en nuestras manos, las tenemos ahí y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, pero ya las tenemos, ya el Señor nos las ha dado y le seguimos pidiendo al Señor por lo mismo, pero no nos damos cuenta. Estamos como un poco cegados, estamos nublados, pero esta ha sido una semana, te digo, mira, este mensaje va a ser un mensaje poderoso. Le pedimos al Señor que el Señor hable a través de esta palabra a cada uno de ustedes, porque sabemos que va a ser de bendición, sabemos que va a ser mira, esto le va a ayudar no solamente en esta semana, sino le va a ayudar por el resto de su vida. Amén, amén. So, si repito mucho es que aquí hablamos mucho inglés. So, sí, tengo algo por aquí. Si yo repito mucho es que hablamos mucho inglés y entre el español y el inglés se queda más el inglés que en el español. Gracias, Dios. Gracias, Señor Padre. Hoy vamos a hablar del tema de la opresión a través de la vida de Jeremías. A través de la vida de Jeremías. La opresión a través de la vida de Jeremías. Y Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento. Él fue un profeta grande del Antiguo Testamento. Sufrió mucho Jeremías. Déjenme decirle, sufrió mucho Jeremías. La vida de Jeremías fue una de sufrimiento, fue una vida de fidelidad al Señor, porque aunque pasó sufrimiento, se mantuvo fiel al Señor. Aunque pasó sufrimiento, y mire que pasó mucho sufrimiento en Jeremías, se mantuvo fiel al Señor. Jeremías fue encarcelado, Jeremías fue a cautiverio, pero me llama mucho la atención porque es una historia muy conmovedora la historia de Jeremías, en el sentido de que el sufrimiento que él tuvo fue por lo que ya él vio, por la visión que tuvo, que Dios le dio acerca de lo que iba a suceder con el pueblo de Judá. Jeremías fue un profeta escogido por el Señor de edad pequeña. Y cuando digo pequeña era más o menos como un teenager o un adolescente, para decir en español, de 17 a 20 años. Y el Señor pues lo escogió para que él fuera y llevara el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Judá, porque andaba en pecado y se habían olvidado del Señor. Entonces, el Señor llama a Jeremías en un tiempo para que él fuera a dar ese mensaje de salvación, de arrepentimiento, de que si no te arrepientes, el pueblo iba a ser destruido. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Donde nos dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Esas fueron las palabras del Señor a Jeremías, que lo conocía antes de haberse formado en el vientre de su madre. Antes de él haber nacido, ya el Señor conocía lo que Jeremías iba a hacer. Él conocía ya tenía el plan trazado de la vida de Jeremías. Ya Dios lo tenía trazado antes de que él hubiera nacido. Y así el Señor tiene la vida de cada uno de nosotros. Antes de que tú te hubieras formado en el vientre de tu madre, antes de que tu padre y tu madre haya dado a luz, ¿verdad? Ya el Señor conocía tu futuro, ya el Señor conocía todo, tenía tu plan trazado completamente, lo que tú ibas a hacer, ya el Señor lo tenía trazado. Amén. Jeremías viene de un pueblo llamado Anatot. Era un pueblo sacerdotal cerca de la región de Jerusalén, bien cerca de la región de Jerusalén actualmente.
Y podemos ver que todo lo que pasó Jeremías para poder llevar el mensaje y la palabra de Dios fue sufrimiento, pero se mantuvo fiel al Señor. Él fue cautivo. De hecho, a él el rey Pasur lo encerró con un cepo. A él lo encerró con un cepo y luego pondremos las imágenes de lo que es el cepo. El cepo prácticamente es ¿cómo se dice? Miren el cepo aquí. Es como es algo de madera como que utilizan para atar las manos y los pies. En ocasiones se utiliza para atar las manos, en ocasiones se utiliza para atar los pies, para que la persona no tenga ningún tipo de movimiento. Eso es el cepo. Y entonces Jeremías fue atado con un cepo. Así también lo vimos también en la vida de Pablo y Silas. Ellos también fueron atados con un cepo, donde ellos fueron encarcelados. Y mientras estaban encarcelados, Pablo y Silas no tenían ningún tipo de movimiento en las manos y en los pies también. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que a ti te podrán atar de manos y de pies, pero lo único que no van a poder atar es tu boca, tu adoración al Señor. Mientras tu adoración al Señor se mantenga firme, puedes estar atado de pies y de manos, pero esa adoración al Señor debe mantenerse firme. Eso va a traer tu liberación. Eso va a traer que tu vida salga de donde está y vayas por mucho más. Eso va a traer que tú conquistes nuevos lugares, que conquistes nuevas metas, nuevas cosas que te propongas, las vas a conquistar, porque el enemigo quiere matar, robar y destruir, pero tu adoración va a ser un rompimiento, porque esa es una de las armas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos contrarrestar los ataques del enemigo. Tu adoración, tu alabanza, tu danza va a hacer que las armas que el enemigo ha tratado de forjar caigan delante de ti y tú puedas ver la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y como vemos aquí, como había dicho anteriormente, el profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta del Antiguo Testamento, podemos ver que los profetas la profecía o los dones de profecía, ¿verdad? Esto es parte de lo que se conoce como los ministerios quíntuples. Dentro de los ministerios quíntuples, pues tenemos ahí la profecía, tenemos el maestro, tenemos el evangelista, tenemos... ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos los pastores también aquí. Y esto también lo podemos encontrar en la Biblia. Les voy a decir ahora el versículo donde lo podemos encontrar. Alabado sea el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios es todopoderoso. Santo eres Dios. Si buscan Efesios 4, en Efesios 4, Efesios 4, capítulo 11, aquí van a poder ver que dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. So, el profeta era una persona designada, llamada por Dios. El profeta tenía un llamado por Dios y tenía ese llamado para traer el mensaje del Señor, si el pueblo estaba en pecado, para traer el mensaje de arrepentimiento. Tenemos también que traían el mensaje de salvación al pueblo. Tenemos también que traían advertencia al pueblo también. El profeta Jeremías fue un profeta grande, pero también hubo otros profetas grandes en la historia del Viejo Testamento. Hubo otros profetas, lo podemos ver también en la vida de Jonás. Jonás fue otro profeta del Señor, que el Señor lo llamó para predicar a Nínive, al arrepentimiento, ¿verdad? Y podemos ver que Jonás no quiso oír, y la historia de Jonás, que él no quiso oír, después se fue en un barco con otras personas y ahí vino un pez grande y se lo llevó, ¿verdad? Porque no obedeció en ese entonces el llamado del Señor a ir a predicar esa palabra a Nínive. Y entonces por eso fue que le sucedió eso a Jonás. Por eso Jeremías ahora en este tiempo, aunque él decidió predicar la palabra del Señor, predicar el evangelio, él tuvo ¿cómo se dice? Tuvo sus retos, eso mismo, tuvo sus retos al predicar la palabra del Señor al pueblo que estaba hundido en el pecado, que habían dejado
todo lo que los mandamientos del Señor de un lado, los habían dejado todo. Y entonces Jeremías fue a predicar ese evangelio, ese mensaje de salvación, de restauración, de arrepentimiento, pero el pueblo no le escuchó. El pueblo decidió decirle no al mensaje que él traía y por eso pasó mucho sufrimiento. Pero por ese sufrimiento que él pasó también, el pueblo pasó mucho sufrimiento, porque el pueblo fue cautivado por Babilonia también. Y Babilonia, si ustedes saben, Babilonia fue la nación que quiso construir la torre de Babel, porque ellos querían ser como Dios, querían llegar a ser Dios, ¿verdad? Y ellos construyeron esa torre, pero lo grande de todo esto es que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Porque Dios trajo confusión a la nación de Babilonia que estaban construyendo esa torre y de ahí fue que se dispersaron todos. Todo el mundo empezó a hablar distintas lenguas. Todo el mundo salió confundido y unos salieron para el norte, otros salieron para el sur y de ahí fue que salieron todas las demás naciones, ¿verdad? Así que el Señor siempre tiene un plan, siempre el Señor tiene estrategia, siempre el Señor trabaja cuando el enemigo trata de hacer un contraataque, el Señor ya tiene un plan. Así que el Señor tiene un plan en tu vida. Si estás pasando por alguna situación en este momento donde tú dices, yo no veo la salida, el enemigo me tiene como que acorralado, mira, no, en esta hora yo te digo que el Señor tiene un plan y el Señor te va a dar estrategia y el Señor te va a sacar de donde estás y el Señor te va a llamar y te va a ubicar y te va a posicionar en el lugar correcto en esta hora. Yo declaro que el Señor va a traer libertad, va a traer liberación. Si está siendo oprimido por el enemigo, ya sea mentalmente, ya sea físicamente, ya sea en lo que sea, el Señor va a traer una liberación y va a traer una restauración a tu vida en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Y un profeta es un portavoz del Señor que viene a traer las buenas nuevas del Señor, las advertencias del Señor al pueblo. Él viene a traer ese mensaje de restauración, de liberación. Viene a traer ese mensaje que el pueblo necesita para volverse al Señor. Tenemos el profeta Elías. El profeta Elías trajo mensaje también del Señor. Dije el profeta Jonás también. El profeta Samuel, que escogió también a David como rey. Hay muchos profetas, el profeta Eliseo, muchos de los profetas en la Biblia que trajeron mensaje del Señor, mensaje de arrepentimiento para el pueblo. Y eso es lo que hace un profeta. Este mensaje puede ser un mensaje de revelación de eventos futuros, puede ser un mensaje de arrepentimiento, puede ser un mensaje que trae la verdad de Dios. Los profetas recibían diferentes mensajes y directrices del Señor y recibían visiones también. Pero un profeta, un verdadero profeta, no es aquel que va por ahí de lugar en lugar tratando de buscar una profecía acerca del futuro. Yo no voy a ir a donde un santero, yo no voy a ir donde un brujo, donde alguien que lee la bola mágica tratando de buscar una profecía para mi vida. No. Un profeta es llamado del Señor. Un profeta trae revelación del Señor. Trae una advertencia del Señor. Las iglesias en general afirman que una profecía o que un profeta es la comunicación inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo somos inspirados, somos llenos de palabra. El Señor nos da esa palabra de advertencia, de traer al pueblo, ¿verdad? Y que sirve para instruir, advertir y guiar a las personas a Dios y a su reino, más que para satisfacer curiosidad sobre el futuro. Lo que quiere decir es que más de satisfacer una necesidad de saber lo que nos tiene el futuro, es más bien una advertencia, más bien un mensaje del Señor, de que el Señor nos quiere prever de algo o nos está dando una revelación fresca de su palabra también. Amén. Quiero enfatizar que la profecía o el buscar el don profético no es algo que yo digo, pues yo me levanté hoy y digo, pues hoy yo soy un profeta. Porque eso no sucede de esa manera. El profeta es llamado por el Señor. El profeta es llamado por el Señor. Yo no dije, me levanté un día y dije, voy a ser profeta. Tú eres profeta. Yo no puedo decir, tú eres un profeta y ya.
tú eres un profeta. El Señor tiene que tener un llamado específico para ti porque la palabra de Dios lo dice. Dice que a unos llamo profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿verdad? Lo dice la palabra. Tiene que ser un llamado del Señor. Damos gracias al Señor. El ser profeta es una responsabilidad bien importante. El ser profeta tiene una responsabilidad, carga una responsabilidad el profeta, una responsabilidad de llevar ese mensaje de arrepentimiento, de reconciliación con Dios tan importante. Y a veces la gente toma como el profeta como una persona, a veces lo toma como una persona que está loca, a veces lo toman como que no sabe lo que está diciendo, pero mire, el Señor todavía el Señor utiliza a los profetas. Hay muchas personas que piensan que el don de la profecía terminó ya en el Viejo Testamento, cuando se acabó el Viejo Testamento y los profetas, ahí terminó el don de la profecía, pero no es así. El don de la profecía sigue ahora. Aún ahora sí, Dios sigue llamando profetas. Aún ahora. Así que, hermano, si usted recibe una palabra del Señor por un profeta del Señor, yo le aconsejo, siempre busque dirección del Señor, pero si recibió esa palabra y es confirmada por el Señor, mire, hay profetas, todavía existen profetas. Amén. Él fue llamado para advertir a Judá sobre su exilio a Babilonia debido a la idolatría y a la injusticia. El pueblo se había apartado del Señor, había sido dirigido para los malos caminos, y Jeremías fue el que Dios levantó en ese entonces, ese profeta, para llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión de sus pecados. Hermanos, si no nos arrepentimos, y ese es el mensaje que se debe predicar, un mensaje de arrepentimiento, porque el Señor viene, y esto no se predica mucho ya, pero el Señor viene, su venida está cerca y debemos arrepentirnos. Si no nos arrepentimos y no confesamos que el Señor es nuestro Señor, nuestro Salvador, lamentablemente no nos montemos en ese avión que no nos vamos. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de corazón. Así sucedió así cuando Jonás fue y predicó a la ciudad de Nínive. Él fue tan molesto, él se molestó tanto porque Nínive se arrepintió de sus pecados y Dios tuvo misericordia. Y así mismo Dios tiene misericordia de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios tiene misericordia, pues así Dios tuvo misericordia de Nínive. Pero no pasó lo mismo cuando Jeremías fue y predicó al pueblo, porque el pueblo no tuvo arrepentimiento ninguno. El pueblo siguió en sus malos caminos, no tomó las advertencias, y por eso fue que fueron capturados por Babilonia. Después destruyeron la ciudad de Judá y fueron exiliados también. Mire, cuando nosotros no escuchamos la palabra del Señor, tenga por seguro que cosas buenas a lo mejor no le van a suceder. Y usted no quiere estar en ese lado, ¿verdad? Usted no quiere estar en ese lado. Usted quiere mantenerse firme en la palabra del Señor, que lo que el Señor le dé como palabra, como guianza, usted lo siga para que usted pueda seguir caminando en bendición. Amén. Tomar un poquito de agua. Grande eres, Señor poderoso Dios. Ahora bien, todo lo que pasó a Jeremías fue opresión, porque él llevaba el mensaje de Dios. Y cuando usted trata de llevar el mensaje de Dios, el enemigo se levanta. El enemigo va a querer tratar de decir, espérate, yo tengo que hacer algo aquí, porque él está tratando de llevar ese mensaje de Dios, y yo tengo que tratar de bloquear ese mensaje, de que ese mensaje no llegue. Y eso es lo que va a hacer el enemigo. Va a utilizar las estrategias, va a utilizar a todo ¿cómo se dice? Su tribu, o va a utilizar a toda su tropa de ayudantes, para que entonces crear situaciones en tu vida para que tú no puedas llevar ese mensaje de Dios, para que tú no puedas hacer el llamado por el cual el Señor te ha enviado. El enemigo va a levantar cualquier tipo de plan, va a traer la duda, va a traer el temor, va a traer el rechazo, ¿verdad? Para que tú no hagas lo que Dios te ha mandado a hacer. Eso es lo que va a traer el enemigo.
pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber discernir las trampas del enemigo para que podamos contrarrestar esos ataques y para que podamos llevar la palabra de Dios y hacer el mensaje que Dios ha enviado. Debemos ser fieles al Señor en su palabra, fieles a su llamado, fieles a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Miren, una cosa bien curiosa para mí mientras estaba estudiando de la vida de Jeremías, y una cosa bien curiosa es que Jeremías le había dicho que él fue arrestado por el rey Pasur, por el príncipe Pasur. Y él lo golpeó y él lo arrestó y le puso el cepo y todo eso, ¿verdad? Pero cuando él fue arrestado, al siguiente día, él fue liberado. Y mire lo que hizo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías le dijo, por cuanto tú hiciste lo que me hiciste al profeta del Señor, tu nombre va a ser cambiado. Y lo llamó Magor Misabí, que significa temor de todas partes. En ese entonces, cuando él fue capturado, cuando él fue encarcelado por el príncipe Pasur y fue liberado, él decretó una palabra para el rey Pasur y su nombre fue cambiado. Y yo digo en esta hora, cuando el enemigo se mete con alguien del Señor, no las va a pasar muy bien el enemigo tampoco, porque cuando el enemigo se mete con un hijo del Señor, se tiene que atener a las consecuencias de lo que ha de suceder, porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos la oración como una herramienta clave. Tenemos la adoración como una herramienta clave. Tenemos la danza. Tenemos tantas herramientas para poder batallar contra el Señor. Nos tenemos los unos a los otros cuando estamos pasando situaciones. Cuando tú estás pasando por una situación específica, aquí tienes a tu hermana Quebec, aquí tienes al pastor Josué, a la pastora Dimari, que podemos una llamada y podemos orar por ti también. Mientras nos mantengamos unidos, podemos nosotros conquistar y derrotar al enemigo. Así que mantenerse unidos en oración es una de las herramientas que el Señor nos da para tener la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Pero quiero dejarte saber que la opresión llega a través de distintas maneras. La opresión no es solamente una opresión física, también es opresión espiritual. Y eso es algo que si tú estás sufriendo constantemente de pensamientos negativos, si tú estás sufriendo constantemente de un cansancio físico, tú estás sufriendo de una dolencia constante, algo que te agobia, que tú no sientes deseo de hacer nada. Mira, hermano, esos son ataques del enemigo. Esos son ataques del enemigo y tenemos que reprenderlos en el nombre poderoso de Jesús. Él no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor. Al contrario, Dios nos dio un espíritu de poder y de dominio propio, donde nosotros nos podemos levantar cada día y decir, este es el día que ha hecho el Señor y me alegraré y me gozaré en él, porque el Señor te dio un día más de vida. Porque el Señor nos ha dado ya la victoria. Jesús, al morir en la cruz, Él ya nos dio la victoria. Al tercer día Él resucitó, avergonzando al enemigo en público. Las puertas del infierno no van a prevalecer ante tu vida. Tú tienes la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vemos una de las maneras en que la opresión ataca es en lo mental y en lo emocional. Cuando usted ve muchas personas que siempre están tristes, que siempre están negativas, que siempre están pensando lo incorrecto, nunca ven el lado bueno de las personas, siempre hay algo negativo. Eso tú lo sabes cuando tú te acercas a una persona, de escucharlo nada más, ya tú sabes que que esta persona tiene un espíritu de negatividad y te tienes que apartar de esa persona. No te puedes juntar con esas personas. Pero tampoco uno puede decir y dejarlos así. Pues yo los voy a dejar así por loco. Uno tiene que orar por ellos también, ¿verdad? Porque ellos tienen que llegar también a ese proceso de entender y de que haya una liberación completa en su alma, en su espíritu, ¿verdad? Esto lo podemos ver también en el miedo, en las preocupaciones, en los tormentos, personas que no pueden dormir en las noches. Tú siempre te acuestas a dormir, pero sientes cosas, sientes una opresión, sientes como que a veces ni te puedes mover.
en las noches y es una opresión que tú sientes. Esos son ataques del enemigo y los tenemos que reconocer, tenemos que utilizar nuestras armas, los ataques de ira, desesperación y una confusión completa. A veces la apatía al Señor, a la palabra del Señor, de que mira, tú no quieres escuchar la palabra del Señor, se acerca un hermano y te dice un Dios te bendiga y tú ni le contestas gracias o Dios te bendiga también. Mira, esos son opresiones que se acercan a nuestras vidas y nosotros tenemos que entender que realmente, mira, no es solamente la gente se cree que el mundo espiritual no existe, pero es cierto, el mundo espiritual existe y lo que pasa en el mundo espiritual se revela aquí en lo físico y se revela en la tierra, pero la gente no lo entiende. Y eso es algo que debemos entender. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales en las regiones celestes. No las vemos físicamente con nuestros ojos, pero están presentes. Y lo que sucede es hay una batalla librándose en esas regiones en este momento, porque Dios hace algo, pero el enemigo contrarresta con algo, porque hay un plan. El enemigo tiene un plan, Dios tiene un plan de que las vidas se salven, porque la palabra del Señor que dice que que todos vengan al arrepentimiento, ese es lo que Dios quiere, el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el enemigo no quiere eso, el enemigo quiere que todos se pierdan. Por eso es que el enemigo en el principio, cuando Dios creó los ángeles, él se rebeló contra Dios. Lo dice en el capítulo de Génesis. Dios crea a los ángeles y el enemigo se rebela ante Dios y se lleva una tercera parte de los ángeles con él. Y esos son los que están trabajando con el enemigo para que nadie, ninguno de los que quiere realmente caminar en el Señor y aceptar al Señor pueda hacerlo, porque ellos quieren ganar esa batalla. Nos tenemos que dar cuenta de que hay una batalla que se está librando en estos momentos. Nosotros estamos aquí, pero hay una batalla que está sucediendo en esas regiones celestes. Y por eso es que debemos tener una vida siempre de comunión, una vida siempre consagrada al Señor. No debemos obviar de que hay una batalla que se está librando en esas regiones celestes. Amén. Vemos gente con depresión, con dudas sobre la fe. A veces hay cristianos, personas que llevan tiempo en el evangelio, que empiezan a dudar de su fe. Empiezan a dudar. Mire, cuando hay personas que llevan tiempo en el evangelio, que de momento empiezan a dudar, mire, debemos ser pronto nosotros para ayudarle, para ver qué es lo que está sucediendo, porque eso no sucede de la noche a la mañana. Hay un ataque que debe estar sucediendo en esa vida para que esa persona empiece a dudar de la fe. Y nosotros como hermanos, como creyentes, debemos utilizar las herramientas y debemos orar por esa persona. No debemos dejarlo pasar por alto. Debemos hacer un stop, debemos hacer un pare y orar por esas personas también, porque son necesitadas. No porque una persona lleve mucho tiempo en el evangelio significa que no vaya a tener, que de momento no vengan esas dudas y vengan esos temores. Van a venir, pasan, pero necesitamos estar firmes en la fe, y mientras estamos firmes en la fe, uno con los otros, podemos nosotros salir hacia adelante. Si yo tengo a mi pastora de mi lado, si tenemos a Quebec, si tenemos a Daisy, si tenemos personas de nuestro lado que podamos tener como apoyo, vamos a salir juntos hacia adelante. Para eso fue que nos llamó el Señor. El Señor no llamó a las iglesias para estar divididas. Yo quisiera que todas las iglesias estén unidas. Sí, todas las iglesias unidas serán más fuertes. Un reino dividido no va a ser victorioso, ¿verdad? Un reino dividido no va a ser victorioso. Y mire, le digo una cosa. A mí me gustaría que no hubiera ningún tipo de denominación, sino que fuera una iglesia global. Porque así vamos a estar todos en el cielo. Cuando lleguemos todos al cielo, no va a haber ningún tipo de religión. La religión ha puesto muchas personas fuera del evangelio. Porque la religión ha traído tantas cosas que no están aquí en la palabra del Señor, que han sido solamente puestas por el hombre, para satisfacer solo una necesidad del hombre. Porque Dios no nos llamó a ningún tipo de religión. Jesucristo no vino a traer una religión. El pueblo judío rechazó a Jesús porque pensaban que Jesús iba a ser el libertador del imperio romano, ¿verdad? Del pueblo judío del imperio romano, que los iba a libertar de la opresión que tenían del pueblo romano. Ellos pensaron eso, pero Jesús no vino
Jesús no vino a eso. Jesús vino a libertar al cautivo, al alma cautiva. Jesús vino a libertar al alma oprimida por el enemigo. A eso fue lo que vino Jesús. Por eso Él tuvo que morir por nuestros pecados también. Porque nosotros mismos no teníamos la posibilidad de nosotros poder alcanzar una transformación con Dios. No podíamos llegar a tener esa relación establecida con Dios. Porque cuando el hombre pecó en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, todos cayeron fuera de la gloria de Dios. Por ese pecado todos pecamos prácticamente. Culpable Adán, ¿verdad? Pero por eso todos pecamos y por eso ahora mismo no podíamos nosotros establecer esa relación con Dios. Y Dios dijo, mira, no hay otra cosa que hacer aquí. Voy a tener que hacerme hombre para entonces poder restaurar la relación entre el hombre y yo. Y mire, perfecto hombre que vino porque no cometió pecado. Porque mira que fue tentado también. Él fue tentado, pero aún así él venció la tentación. Amén. Y como Él venció la tentación, Él nos ha dado el poder para nosotros poder vencer toda tentación, toda opresión del enemigo. El Señor nos ha dado el poder y la autoridad para nosotros poder decir a esos ataques que vienen del enemigo y ponerle un stop. Y cuando vienen esos ataques le decimos al Señor y utilizamos la palabra como referencia también. Porque mira, el Señor nos ha dado esta Biblia que tenemos aquí, no es para coger polvo. Esta Biblia que tenemos aquí no es para que esté abierta allí nada más. Esta Biblia es para que nosotros la leamos, porque de aquí es que vamos a sacar las herramientas para las que necesitamos para batallar ante el enemigo. Tú le pides al Señor, mira, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento y el Señor te la va a dar. La palabra del Señor dice, el que esté falto de sabiduría, que se la pida al Señor y que el Señor se la dará, ¿verdad? Así que nosotros lo creemos también. Usted abra su palabra, el Señor le dice al Señor, mira, Señor, necesito una palabra para hoy, porque estoy pasando por esta situación. Mire, y usted asegúrese, abre esa Biblia con confianza de que el Señor le va a dar esa palabra y la palabra se la va a dar. Y si usted no la entendió, le dice al Señor, mira, Señor, hazme entenderla de alguna manera porque necesito salir de esta situación y el Señor te va a ayudar y te va a dar. Si le pedimos al Señor, Él nos va a dar la sabiduría para poder salir adelante. En el nombre de Jesús. Y oprimir o opresión viene de la traducción del griego, de la palabra griega, que me perdonan si la digo mal, pero es palabra griega, katadunasteu. Katadunasteu es una palabra griega, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra oprimir. Y esto significa ejercer poder o control de manera opresiva a una persona, a alguien, pero ejercer poder de manera opresiva, tener control sobre una persona. El pueblo de Israel fue oprimido por el pueblo egipcio y fueron oprimidos por muchos años. Y por eso ellos estaban incapaces, pero cuando el Señor dijo, voy a traer un libertador y escogió a Moisés para el pueblo de Israel, ahí al traer ese libertador le dio la estrategia a Moisés para poder ir a libertar el pueblo de Israel. Ese fue el contraataque de Dios ante lo que ya el enemigo había hecho, que era mantener opresivo el pueblo de Israel. Él trajo un libertador, pero el pueblo luego tuvieron 40 años en el desierto y ellos mismos por sus rebeliones y cosas, pues decidieron caminar 40 años en el desierto porque fue decisión de ellos. Porque si hubiesen dicho, si se hubiesen mantenido fiel al Señor, ellos hubiesen llegado a la tierra prometida mucho antes. Y a veces nos pasa a nosotros así también. A veces nosotros podemos llegar podemos ver promesas cumplidas en nuestras vidas, podemos ver aceleramiento en nuestras vidas si nos mantenemos fieles al Señor. Pero si hacemos las cosas incorrectas y decidimos decirle no al Señor y el Señor nos dice una cosa y hacemos otra, ahí es que nosotros vemos que nuestra oración no se contesta todavía, ahí es que vemos que no llegamos a los lugares que debemos llegar, ¿verdad? Antes de tiempo, porque nos desviamos un poco, ¿verdad? Pues eso le sucedió al pueblo de Israel. Pero siempre Dios tiene un plan y siempre Dios da estrategias. Siempre Dios da estrategias. Y la palabra oprimir es eso. Cuando alguien ejerce un control severo sobre una persona, un dominio sobre una persona. Uy, se me fue. Perdón. Damos gracias a Dios. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Santo eres, Señor.
Y podemos ver que la opresión espiritual es causada obviamente por el enemigo, ¿verdad? Pero el enemigo utiliza sus aliados, porque al él llevarse una cierta cantidad de ángeles, una tercera parte de los ángeles, son los que están por ahí ya activando ese plan que ya ellos tienen desde un principio, ¿verdad? Y atacan a los creyentes y los atacan con depresión, los atacan con desestabilidad emocional, están atacando a la familia. Hay un ataque a la familia en estos momentos que está pasando, que es una cosa terrible. Familias destrozadas, familias divididas, familias disfuncionales. Podemos ver que todo esto es plan del enemigo que se está levantando, porque si el enemigo destruye la familia, si el enemigo destruye el plan que Dios creó desde el principio, va a haber una familia dividida, van a crecer hijos disfuncionales, van a crecer personas que no van a ser capaces de establecer lo que Dios dio desde un principio. Al destruir la familia, al destruir el sacerdocio que comienza por el hombre en la casa, mire, a veces hay familias que aún así teniendo su padre y su madre y sus hijos, a veces hay hombres que no cumplen ese rol de sacerdocio como debe ser, ¿verdad? Porque no conocen de la palabra del Señor y del rol sacerdotal que debemos tener en la familia. Y eso crea también división, porque se confunden los papeles. Entonces la mujer empieza a tomar ciertas cosas que el hombre se supone que esté haciendo. Y el hombre empieza a tomar ciertas cosas que la mujer se supone que esté haciendo. Y eso trae división en la casa. Eso trae división en la familia. Un hombre como sacerdote debe cumplir su rol. Y esto no es cuestión de ser machista. Esto no es cuestión de ser machista. Esto es cuestión de que eso fue lo que Dios designó. Debemos nosotros seguir lo que Dios ha estipulado. Dios creó hombre y mujer. Y al hombre lo designó como sacerdote y a la mujer como ayuda idónea del hombre. El hombre no puede exaltarse a sí mismo de decir, oh, yo soy el más grande, porque mira, cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó una ayuda, porque todo lo que creó Dios en el principio dijo que era bueno, pero cuando creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si nosotros hubiésemos podido estar solos, el Señor no hubiese creado a la mujer, pero creó a la mujer porque el hombre necesitaba de la mujer. El hombre necesitaba de la mujer. Mire, y le digo, yo tengo un libro bien que me gustó mucho, y el libro se llama La mujer, el sello de la creación. Y yo creo fielmente que la mujer sí fue el sello de la creación, porque fue lo que Dios hizo para que su plan fuera perfecto. Así que gracias a Dios le damos por la mujer, ¿verdad? ¿Cómo podemos superar la opresión espiritual? ¿Cómo podemos nosotros superar la opresión? Pues mire, hermano, nosotros podemos superar la opresión confiando en el Espíritu Santo. Los cristianos pueden resistir la opresión espiritual con confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo ora con nosotros. El Espíritu Santo en este momento está orando por ti y dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por ti con deseos que tú ni conoces, pero Él está intercediendo por ti en esta hora. Así que nosotros confiando en la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos salir victoriosos. Podemos también tener unas disciplinas espirituales que se fortalecen a través de la lectura de la palabra y se fortalecen a través de la oración persistente y la comunión espiritual, hermano. Si usted no mantiene una vida de comunión con el Señor, hermano, a veces nosotros creamos una vida de comunión, pero en las cosas erróneas. No sé si me entiende, me explico. A veces nosotros creamos una vida de comunión en el YouTube, en el Netflix, en el Pandora, ¿verdad? A veces creamos una vida de comunión en otras cosas, en estar viendo las noticias en Google, ¿verdad? Creamos una vida de comunión. Mira, nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es ver las noticias del Google. ¿Qué tiene Google ahí? A veces tenemos un tiempo, tenemos 1 hora, 2 horas. Ay, pues déjame ver algo en Netflix. Y a veces nos preguntamos, pero ¿y por qué? ¿Y por qué por qué yo no salgo de esta situación? Pero si tú mismo no vas a salir de esa situación, si tú no estableces unas normas o unas rutinas espirituales que tú debes tener para que entonces eso te ayude a salir de la situación donde tú estás. Porque el Señor nos ha dado la herramienta. Aquí el Señor nos dio su palabra, donde podemos leer su palabra y encontrar
revelación fresca para nuestras vidas. La oración, la palabra dice que la oración es poder. Y cuando oramos, vemos que el Señor contesta nuestras oraciones también. La oración es una herramienta que podemos utilizar también. So, debemos crear nosotros unas rutinas espirituales donde podamos cada día hacer y seguir esas rutinas. A veces creamos unos hábitos que realmente no son de beneficio a nuestras vidas. La confesión y el arrepentimiento. Nosotros necesitamos arrepentirnos constantemente porque somos seres humanos y pecamos. Y a veces pecamos de omisión, pero a veces pecamos sabiendo que pecamos, ¿verdad? A veces hacemos cosas que están mal y nosotros sabemos que estuvimos mal, pero no nos arrepentimos. Y mira, y el pecado es una de las cosas que nos impide que podamos acercarnos a Dios, que nos mantiene atados también a ciertos ciclos, pero es porque estamos pecando, porque vivimos una vida de pecado. Y a veces, mire, cuando ya usted tiene el conocimiento y usted peca, usted, no digo cuenta y jure, pero usted sabe que lo está haciendo incorrectamente. La palabra dice que habrá perdón más para los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que para los que conocen la palabra y no actúan conforme a ella. So, si ya tú tienes el conocimiento de la palabra y lo sabes y actúas fuera de la palabra, pues mira, no pretenda que el Señor le va a dar victoria en ciertas situaciones si usted está actuando incorrectamente. No podemos pretender que el Señor, uno le esté pidiendo algo, pero uno está actuando en pecado y el Señor le vaya a contestar. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y también debemos cerrar toda puerta al enemigo, toda puerta que hayamos abierto, toda brecha que hayamos abierto, ya sea que pues, le ocultamos algo a nuestra esposa, hicimos algo mal y no lo confesamos. Mire, hay puertas que se abren y a veces uno no se da cuenta de lo que uno hizo, abrir una puerta al enemigo. Mire, hay que pedirle que el Señor les revele, porque a veces cuando uno está en situaciones, uno no se da cuenta de qué fue lo que uno hizo para uno estar en esa situación. Y debemos pedirle al Señor una revelación. Señor, revélame qué fue lo que yo hice que me trajo a donde estoy ahora. Estás en una situación difícil, pídele al Señor revelación. Señor, revélame qué es lo que yo debo hacer, qué yo hice que me trajo aquí a donde estoy ahora. Y el Señor te va a revelar y el Señor te va a decir, mira, hiciste esto y necesitas hacer esto y esto. Y si cometiste un pecado del cual te tienes que arrepentir, el Señor te lo va a revelar. El Espíritu Santo cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, Él te redarguye el corazón cuando tú haces algo mal. Él te va a traer la revelación y así mismo el Señor te va a traer revelación de algo que tú hiciste pero que desconoces. Mire lo que nos dice Efesios 6:12, que ya lo había dicho anteriormente, pero ahí lo pueden afirmar, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está, para que lo tenga en la palabra. Y mire lo que nos dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, el enemigo tiene un plan, como les había dicho. Él no descansa. Nosotros nos dormimos unas cuantas horas en la noche, ¿verdad? Pero el enemigo no descansa. Nosotros nos vamos a descansar y el enemigo sigue trabajando. Por eso es que debemos tener siempre una vida de oración constante para que nosotros podamos contrarrestar y tener esa protección del Señor sobre nuestras vidas. Por eso es que debemos orar constantemente por nuestros hijos, debemos orar constantemente por nuestras esposas, debemos orar constantemente por nuestro trabajo, porque aún donde uno trabaja, miren, necesita la protección del Señor. La gente a veces dice, yo no meto al Señor en mi trabajo. Mire, no, usted tiene que meterle al Señor por ojo y boca y nariz a todo el mundo, porque el Señor va contigo donde quiera que tú vayas, que donde tú pises, ahí pisa el Señor, que cada puerta que tú abres es una puerta que abre el Señor, que cada vida, que cada mano
mano que tú tocas es una mano que toca el Señor también, ¿verdad? Porque nosotros no estamos aquí por solo estar, nosotros estamos por un propósito y tenemos que entender que nuestro propósito es que nuestra vida, que nuestro yo sea revelado, que todo lo que nuestra vida sea posicione a Jesucristo, a las personas, que nuestra vida refleje a Cristo, que el amor del Señor se pueda ver a través de nosotros. Somos embajadores de Cristo, y si somos embajadores de Cristo, vamos a dar el buen ejemplo de lo que es Cristo en nuestras vidas. A veces no tenemos ni que hablar, a veces es solamente la persona viendo cómo nosotros nos movemos, cómo actuamos, y ahí ven al Señor en nuestras vidas. Y si eso sucede, pues mire, gracias a Dios por eso. Pero si usted entiende que usted tiene que poner un poquito más del Señor, mostrar más al Señor en su vida, pues mire, hágalo, porque nosotros somos ejemplos y embajadores del Señor. Aleluya. Amén. Así que el Señor entra con nosotros donde nosotros estemos, en nuestro trabajo, a donde vayamos a las tiendas, lo que hagamos. Mira, que reflejemos al Señor, que todo apunte a Cristo, que todo apunte a Él. Amén. En muchas ocasiones, a muchos de nosotros tenemos como el conocimiento erróneo, o se nos ha inducido el pensamiento de que el enemigo está ganando la batalla o está ganando la guerra, pero no es cierto. No es cierto. Pensamos que porque vemos tanta destrucción en el mundo, porque vemos tantas cosas suceder, que el enemigo está ganando la batalla, pero no es cierto, porque Dios siempre ha tenido un plan para todo ataque del enemigo. El Señor siempre ha tenido un plan. Y el Señor ha tenido un plan de restauración desde el principio del mundo. Desde la creación del mundo tuvo ese plan de restauración para levantar la humanidad, para restaurar esa relación entre el hombre y Dios. Él siempre tuvo un plan. Alabado sea el Señor. Gracias te damos, Señor. Yo comparo todo lo que está sucediendo como un juego, como si fuera un juego de ajedrez, donde Dios hace un movimiento y el enemigo hace otro movimiento. Dios hace un movimiento y el enemigo contrarresta con otro movimiento. Cuando Dios hizo la creación de los ángeles, el enemigo se rebeló y tomó una tercera parte de los ángeles. Entonces Dios contrarresta eso y crea al hombre. Cuando crea al hombre para darle control sobre la tierra, para que el hombre pues fuera alineado al Señor. Pero entonces el enemigo contraataca, haciendo que el hombre se rebele ante Dios y peque ante Dios. Y hace que esa relación entre Dios y el hombre pues sea destruida, ¿verdad? Y entonces Dios contrarresta eso con la creación con la creación de Seth. No sé si te acuerdan de la Biblia, Seth restaura la relación entre Dios y el hombre cuando Seth viene al nacimiento, ¿verdad? Para que esa relación sea restaurada. Y luego, cuando Seth tiene sus hijos, el enemigo contrarresta con la caída de Caín, cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Y todo, si usted va buscando, Dios está haciendo un movimiento y el enemigo está contrarrestando con otro movimiento, pero es porque Él no quiere que Dios finalmente tenga el control y reinen para siempre y que las personas lleguen a los pies de Cristo. Eso es lo que Él no quiere. Y siempre Él ha tenido un plan para contrarrestar lo que Dios hace. Y podemos ver que a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lo podemos ver. Pero llega un momento dado que hay como si fuera una pausa entre lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay como si fuera un silencio. Pero luego llega Jesús. Luego llega la vida de Jesús, ¿verdad? Donde Dios trae a Jesús nacido de una virgen, ¿verdad? Jesús nace de una virgen para restablecer esa relación con nosotros y Dios, ¿verdad? Y al traer a Jesús, entonces el enemigo trata de contrarrestar con la crucifixión de Cristo. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que todo ha sido una batalla que se está librando, ¿verdad? Pero lo que el enemigo no sabía es que Dios tiene el último movimiento, tiene el último jaque mate.
Porque la crucifixión de Cristo, cuando Satanás pensó que venció con la crucifixión de Cristo, realmente no venció, porque resucitó al tercer día. Dios, Jesucristo resucitó al tercer día para darnos la victoria, para derrotar a Satanás en público, para tomar las llaves del Hades, para decirle a él, te avergoncé, te derroté. Y esa victoria que Dios tuvo, que Jesucristo tuvo, es la que nos ha dado a nosotros para poder vencer a través de la crucifixión de Cristo. Por eso es que cuando tú tienes una opresión, por eso es que cuando tú tienes una dificultad, por eso es que cuando tú estás batallando fuertemente, debes traerlo a la cruz, debes traerlo a los pies de Cristo, debes traérselo a Jesús, porque Él es el que te va a dar la victoria. Él es el que va a hacer que tú puedas tener la victoria en esa situación que estás pasando. Si no lo traes a los pies de Cristo y te quedas con eso, mira, no vas a tener victoria ninguna. Por eso es que debemos ver la crucifixión de Cristo y la resurrección como nuestra victoria, porque a través de eso es que nosotros logramos vencer al enemigo. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. Las puertas del infierno no van a prevalecer ante mi familia, no van a prevalecer ante tu familia. En el nombre poderoso de Jesús nos levantamos con autoridad, declarando que vencemos. Somos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz, que tiene poder y es vigente en el día de hoy. Nosotros declaramos la victoria sobre toda opresión, sobre todo ataque del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy nosotros podemos celebrar. Hoy podemos decir que somos victoriosos en el nombre de Cristo. Hoy podemos decir mediante ese sacrificio que somos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Porque la crucifixión no fue derrota, sino fue victoria. Todo el mundo lo ve como una derrota, pero fue una victoria en el nombre de Jesús. Y esa es la victoria que nosotros tenemos. Así que si tú te sientes, que si tú estás pasando alguna situación en esta hora, si tú estás pasando una tribulación, si tú estás pasando por cualquier cosa en esta hora, yo te invito en esta hora que si necesitas oración, si necesitas que oremos por ti, si tú necesitas que hay una persona en tu familia que necesita oración y tú quieres poner esa petición para que nosotros oremos, mira, pasa al frente. Ven con nosotros, queremos orar por ti, queremos ungirte, queremos que haya una liberación profunda de interior hacia afuera, porque no queremos que ser como sepulcro blanqueado, ¿verdad? No queremos que nosotros estemos actuando solamente un papel de que supuestamente estamos bien, pero no estamos. Mira, queremos que desde el interior se vea ese reflejo de Cristo. Queremos que desde el interior haya una sanidad, porque cuando hay una sanidad interior se ve en lo físico también. Y entendemos que cuando nosotros somos liberados, entendemos que cuando nosotros tenemos la paz del Señor, tenemos la guianza del Señor en nuestras vidas, nosotros vamos a poder actuar conforme a la palabra del Señor. Vamos a poder ver la vida del Señor reflejarse a través de nosotros en otros. Podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Podemos ayudar a restaurar nuestra familia. Podemos ayudar a restaurar a otros. Cuando nosotros vemos que el Señor nos ha restaurado, cuando vemos esa sanidad de adentro hacia afuera, podemos entonces nosotros decir y sanar a otros. Podemos nosotros ayudar a sanar a otros. Así que en esta hora, si tú necesitas oración, yo te invito a que pases al frente. Aquí no ves quizás un altar físicamente, pero hay un altar. Hay una vida rendida aquí al Señor en esta hora. Nos rendimos ante los